vamos a ver, les investigué un poquito y vamos a ver acerca del día de reposo a nivel histórico, si realmente el día de reposo que estamos guardando es el mismo que guardó Jesucristo o el mismo que guardó por lo menos Moisés o los discípulos, ¿sí? Como para tener un poquito de panorama acerca de esto. ¿Listo? Entonces, pues oremos, darle la bienvenida a Pedrito, que se acabó de conectar, y oremos, ¿vale? Para iniciar. Señor y Padre, te damos gracias, gracias Padre Celestial por tu palabra, por tu bendición, por todas las cosas que nos has dado, Señor, que seas tú el que nos hables, que seas tú el que nos dirijas y sobre todo que nos des cada vez más el entendimiento acerca de tu palabra, acerca de lo que tú quieres mostrar a nuestras vidas, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Vale. Amén y amén. Amén. Entonces vamos a ver esta parte acerca del Israel histórico, bueno, el día de reposo más bien histórico, ¿sí? Y vamos a hablar acerca de esto, recordando el mandamiento, ¿sí? Que está como el día de reposo, que es Éxodo 28. Ya ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de ese mandamiento y cómo se guarda el día, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver a nivel histórico, ¿listo? Entonces el mandamiento que dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo para el Eterno tu Dios, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto, el Eterno Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Si vemos acá, nos vuelve a repetir varias cosas que ya habíamos visto en los dos primeros versos, bueno, sí, 2 o 3 primeros versos de Génesis 2, ¿no? Acerca de que Dios santificó, Dios apartó el día, Dios nos dio el día de reposo a nosotros como regalo, no como un mandato, sino como regalo, ¿vale? Entonces lo que les estaba diciendo, este verso o estos versos que estamos viendo ahí, ¿no? Es casi la misma repetición que dijo o que hizo Dios en los 2 o 3 primeros versos de Génesis 2, ¿no? Donde dice que el día de reposo que él bendijo, santificó el día séptimo, ¿no? Que fue donde terminó toda la obra y acá es donde también vuelve y le repite lo mismo, pero como mandato, ¿sí? Por eso nos dice acuérdate, porque es algo que siempre o casi siempre se nos anda olvidando, ¿no? Olvidando hacer lo que el Eterno nos pide y curiosamente es el día que menos guardamos, ¿no? Pero vamos a verlo a nivel histórico, ¿sí? Y para esto vamos a ver qué es el cuarto mandamiento, ¿sí? Que tenemos en las escrituras y pues necesitamos mirar a lo largo de la historia porque muchos dicen, o una de las objeciones que hay es que nosotros no guardamos o que no se guarda el día de reposo como tal porque no se sabe si realmente lo estamos guardando bien, ¿sí? Porque no sabemos si exactamente es el sábado o si es de viernes a sábado o si es otro día o si realmente es el domingo. No se sabe, pero vamos a verlo a nivel histórico, qué es lo que nos dice, ¿sí? Y si ustedes lo pueden ver, acá hay varios textos, ¿sí? Que nos hablan acerca de cómo Yeshua y los discípulos guardaban el día de reposo. Uno de los textos, Mateo 29:11, donde Yeshua habla, ¿sí? De que Él es el Señor del día de reposo y donde habla que su yugo es fácil, ¿no? Hablando de que sus mandamientos, sus enseñanzas son fáciles de llevar, ¿sí? ¿Por qué? Porque están de acuerdo a lo que Dios estipuló. Lo vemos también en Lucas 4:16, donde vemos que Jesucristo o Yeshua enseñaba a lo largo de las sinagogas en Nazaret.
Y si quieren ustedes, después yo les mando el PDF de todo este estudio, porque no solo acá hablo acerca de esto, sino un estudio más profundo. Si quieren, yo ahorita apenas terminemos clase les envío este estudio, ustedes lo pueden estudiar un poquito más acerca del día de reposo. Incluso en el canal de YouTube que tengo, también está toda la clase acerca de esto. ¿Listo? Lo pueden buscar en verso por verso, en la lista de reproducción verso por verso. Ahí pueden encontrar las clases que se dieron acerca de todo esto del día de reposo. Estos no los vamos a ver ahorita, los vamos a ver más adelante con las diapositivas directamente del tema, ¿vale? Pues para no estar repitiendo lo mismo, ¿listo? Acá hay otras evidencias, otros textos que también habla acerca de eso. Vamos a ver algunos, no todos, ¿sí? Pero sí vamos a tener en cuenta esto, ¿listo? Para irnos ya directamente al Shabbat histórico, pues vamos a encontrarnos primero a analizar Mateo 5:17, que nos dice: no penséis que he venido para cancelar. En sus Biblias, si tienen la Reina Valera, les aparece abrogar. Acá yo ya le hice el cambio, acá yo ya le hice la paráfrasis, por así decirlo, de acuerdo a lo que realmente debería decir, ¿sí? Y esas palabras en rojo, las letras que están ahí subrayadas o escritas en rojo, son las que nosotros debemos de tener en cuenta, que son las que aparecen diferente en las Biblias, ¿listo? Entonces por eso dice: no penséis que he venido para cancelar la Torá o la ley o los profetas. No he venido para cancelarla, sino ¿para qué? Para que se ponga en práctica o para cumplirla. ¿Sí? Ahí también debe decirles para cumplirla. Porque de cierto os digo que acá, hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una yud ni una J dice en sus escrituras, ¿cierto? Pero acá vamos a ver, o en las escrituras dice, en la Reina Valera dice, ni una tilde y ni una J pasarán de la ley. Lo que realmente en el hebreo lo que quiere decir es que ni una yud, que es una letra, la letra más chiquita del hebreo, ni tampoco una nekudá o un nekudot, ¿sí? Que lo que quiere decir que es definitivamente los punticos vocálicos que se le ponen para saber qué o cómo se leería esa palabra, porque el hebreo no es el idioma o no es el mismo idioma que nosotros tenemos, es diferente. En el aspecto de que solo tiene consonantes, es como si a nosotros a las palabras le quitáramos todas las vocales. Imagínate cómo nosotros escribimos cebra, ¿sí? Sin las dos vocales sería CBR, ¿cierto? Pero nosotros también podríamos sacar dos palabras diferentes, cebra y cabra, porque utilizan las mismas consonantes, pero sus vocales son diferentes, ¿sí? Y pues cambia todo el dialecto. Una cebra no es igual a una cabra, ¿no? Cambian totalmente en cuanto a lo que se quiere decir. Por eso el nekudot o los puntos vocálicos son tan importantes, porque si se cambia solo una letra, una vocal, pues terminaría diciendo otra cosa, ¿no? Y por eso dice que ni eso pasará, porque dice hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante o desobedezca uno de estos mandamientos muy pequeños de la ley de Moisés, dice, y así enseña a los hombres, muy pequeño, realmente sería nulo o necio, será llamado en el reino de los cielos. ¿Por qué yo pongo nulo? Y yo soy una de las que digo más nulo que necio, porque ustedes creen que Dios va a dejar entrar a alguien que vaya en contra de él y enseñe lo contrario a él, que entre directamente a la vida eterna, que entre directamente a vivir con él. ¿Realmente? No, ¿cierto? O sea, no lo podría hacer y no lo aceptaría, porque él no está de acuerdo con el pecado y con aquel que está infringiendo las escrituras o lo que él ya estipuló. ¿Sí? Por eso acá volvemos y ratificamos, y estos son palabras de Jesucristo en el Sermón del Monte, ¿sí? De los el capítulo 5, versos 17 al 20, nos está hablando de qué? De que Él vino a cumplir y a darnos el ejemplo para que nosotros también lo cumpliéramos.
No es decir que Él lo vino y lo cumplió y ya no tenemos que cumplirlo. Eso Él nunca lo dijo, ¿sí? Él nunca dio ese ejemplo. Si hubiera sido así, pues porque los discípulos seguían guardando el día de reposo, las festividades, seguían comiendo sano, ¿sí? Ahí ya uno nota la diferencia, ¿cierto? Entonces hay que ponerle un poquito también de sentido a lo que está diciendo el texto, ¿no? Entonces, eso que dice que ya definitivamente nosotros no debemos que guardar el día de reposo porque ya él cumplió todo, realmente es como decir, no es que mi mamá ya trabajó y hizo todo por mí. ¿Será que es así? Llega el momento en que nosotros como hijos también tenemos que hacer el mismo labor de mamá, pero con otra familia, ¿no? Entonces, es algo que no se va a quitar, sino que el ejemplo que nos dio nuestra madre, así vamos a nosotros a poder replicar. A veces sea bueno o sea malo, a veces lo replicamos, la ideal es que se replique lo bueno, ¿no? Pero con Jesucristo no tenemos que replicar o no definir qué es bueno, qué es malo, sino que vamos a poder ya Yeshua lo definió, nos mostró y nos mostró, fue un buen, súper buen ejemplo que a veces nosotros decimos no le llegamos ni a los talones, ¿no? Ni siquiera a los dedos, por así decirlo, de lo recto que era él. Por eso, otros de los textos que es mucho mal interpretado también es 1 Corintios 16:1. Sí, que lo vamos a tener en cuenta. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga parte algo, según haya prosperado, guardarlo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiereis designados por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Entonces, si miramos acá en este verso, dice que cada primer sábado, hay unas Biblias que dicen, o algunas traducciones dicen que cada primer sábado, pero si ustedes miran acá también dice cada primer día de la semana. Y cada primer día de la semana para nosotros, ¿qué es? Un lunes, ¿cierto? Si nosotros lo leemos en nuestro contexto, sin los lentes de las escrituras, pues el primer día de la semana para nosotros es lunes. Lo que realmente para el tiempo de los discípulos era un domingo, ¿sí? Si lo ponemos en palabras ya de nosotros, lo que realmente era un domingo, ¿sí? Y eso lo vemos por lo menos en la Biblia del Oso, dice cada primer sábado, ¿sí? Por eso es que tenemos que tener muy bien y verificar la traducción, porque si vemos en la Reina Valera, nos dice que cada primer día de la semana. Pues muchos dicen, ah, no, el domingo se están recibiendo las ofrendas. Pero si vemos en la Biblia del Oso, dice cada primer sábado. Cada primer sábado del mes, muy posiblemente es que se estaba recogiendo estas ofrendas, por eso destinaban a alguien para que no lo hicieran directamente en el sábado, sino que ya para el sábado estuvieran recogidas todas las ofrendas. Por eso dice, cada uno de vosotros aparte en su casa, guardando lo que por la bondad de Dios pudiere, para que cuando yo llegare no se hagan entonces colectas, o sea, para que cuando Pablo llegue directamente a enseñar, directamente a hacer lo que es referente al día de reposo, no se estén recolectando. Es decir, para que antes del día de reposo, antes de caer el día séptimo, ¿sí? Ya vimos que empieza al atardecer, entonces antes de las 6 se hacía la colecta o se ponía la cajita, ya todos iban y ponían sus ofrendas y listo. El resto del día de reposo era directamente para el Eterno, ¿no? Por eso vemos que acá que por lo menos en la otra Biblia o otra traducción que ustedes pueden ver es Yuneman, bueno, no sé cómo se pronuncia esta, ustedes la pueden buscar, esta es otra versión que también es muy fiel a lo escrito, que dice en cada sábado, cada cual de vosotros consigo ponga, guardarlo lo que le pareciere, para que no, cuando yo vengo, entonces colectas se hagan, ¿sí? Ahí es la traducción un poquito más así tipo hablado indio,
sí, que no se entiende muy bien, pero es lo mismo que está diciendo acá. Si ustedes lo miran acá, está al griego, ¿sí? El significado al griego, déjenme les acerco un poquito acá más esta parte para que ustedes lo puedan ver, ¿sí? Entonces, si vemos acá en el griego, ¿qué nos está diciendo? Según un día sábado, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo cada uno de ustedes, al lado de sí mismo, esté poniendo aparte, atesorando cada cual algo probable que está haciendo su camino para que no, cuando venga entonces colectas, estén llegando a ser. Literalmente esa es la traducción, de lógico que toca ordenar las palabras para que lo entendamos mejor, ¿no? Entonces, si vemos, acá está diciendo que también el sábado. ¿Sí? No está diciendo domingo, entonces muchos toman este texto de Primera de Corintios para decir que realmente el día que debemos de guardar es el domingo, ¿sí? Cuando realmente si lo vemos, ya hemos visto dos traducciones, ya hemos visto directamente al griego donde nos dice que no, hay que guardarlo directamente el sábado, ¿sí? El día séptimo. Esto es algo que nos dice acá, ¿vale? Y por eso ya ahí en el verso 3 es para qué, para que lleven el donativo. Ese donativo o esa ofrenda ni siquiera era para los discípulos, sino que era directamente para ayudar en Jerusalén a las viudas, a los necesitados, a los pobres, y era algo que ellos hacían constantemente. Esas eran ofrendas de donación, ¿sí? No eran literalmente ofrendas para enriquecerse ellos, como hoy en día muchos sí lo toman así, ¿no? No todos, pero gran parte sí, ¿sí? Entonces, este es un texto que es mal interpretado. Otro texto que vamos a ver que es mal interpretado en cuanto al día, ¿sí? Es Gálatas 3:19. Dice entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente o a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Entonces dice que la ley fue añadida ¿para qué? Por causa de las transgresiones, por causas de la maldad, por causa de el desvío de nuestro corazón. Y por eso fue que Dios nos dio las instrucciones por escrito, porque ya llegó un momento en que nosotros ya no estábamos mirando la instrucción de Dios, ya no queríamos reconocer el camino de Dios, sino que empezamos a hacer la voluntad y nuestro camino casi siempre fue hacia el mal. Lo vemos en Génesis 6, ¿no? Que dice Dios, todo el pensamiento de todos los hombres era de continuamente hacia el mal. Por eso él dejó las escrituras, para que cuando aquel lo leyere, para que aquel que quisiera recordar y vivir de acuerdo a la voluntad del Eterno, entonces, ¿qué iba a pasar? Iba a haber una transformación. ¿Por qué? Porque se iban a poder acercar a las leyes de Dios. Por eso nos sigue diciendo, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. ¿Qué pasa? Yo lo he explicado muy fácil y es que la ley es el espejo. Es nuestro espejo. Así como cuando nosotros nos miramos después de hacer un trabajo y miramos que tenemos manchas en la cara, que tenemos arrugas, que tenemos granos, que preciso nos brotó el acné por todos lados, ¿cierto? Es el espejo que nos muestra ¿qué? Nuestros defectos. Así como literalmente el espejo te muestra los defectos, sea en tu cuerpo o sea en tu cara, ¿cierto? O sea en el peinado, lo que estés mirando, lo mismo hace las escrituras. La ley o la Torah es el espejo que te muestra tus deficiencias, las debilidades, las cosas que nos tientan a nosotros y que tenemos que trabajar. Por lo menos si la Biblia te dice no chismearás, si eres un chismoso de primera que te gusta estar allá eres el primero en el chisme, eso vas pasando y ya hueles el chisme, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa?
te está reflejando lo que deberías de cambiar. Y es ahí donde empieza como el dolor, empieza como el efecto que hicimos, uy, no, venga, pero es que esto está como que duro. No, yo no leo eso porque es que, ay, siempre me habla esto, siempre me habla esto, pero ¿por qué siempre te habla eso? Porque quiere que lo mejores, igual que tú siempre que te miras en el espejo, si ves el barrito preciso acá en toda la frente, ¿tú qué quieres? Borrarlo y desaparecerlo para que no se te vea tan feo, ¿cierto? Lo mismo pasa con las escrituras, ¿no? Otro texto que vamos a ver es 1 Corintios 4:6, ¿sí? Que es, pero esto, hermanos, lo que he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos a otros. Que dice a no pensar más de lo que está escrito. ¿Sí? Y eso es lo que necesitamos ver, ¿sí? Si en la Biblia no dice que tienes que comprarte un vestido cada fin de semana, ¿qué tienes que hacer? Comprártelo, ¿cierto? Porque es como en la escritura no está, entonces tienes que comprártelo cada fin de semana. No, ¿cierto? Eso no es lo que dice. Dice que solo haz lo que está escrito. No le añadas, no le quites, haz solo lo que está escrito. ¿Para qué? Para que no termines haciendo transgresión o no termines haciendo que otro transgreda más, ¿sí? Y es algo que podemos ver, entonces recordemos que muchas veces y la mayor caída de nosotros como ser humano es el pensar más allá, ¿sí? El querer más allá, ¿sí? El pensar que si lo miro no pasa nada, si lo pruebo no pasa nada, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Cada vez vamos rompiendo ese cerco o eso que Dios nos dijo, no hagas más de lo que está escrito. Si Dios te dice no comas cerdo, es no comas cerdo, listo. No tengo por qué objetar, no tengo por qué criticar, no tengo por qué decir venga porque esto, lo otro. Así te resulte difícil, lo que debemos hacer es ¿qué? Obedecer. ¿Qué nos cuesta? Nos cuesta, ¿cierto? Cada uno de nosotros tenemos un punto flaquito, un punto débil, o por lo menos así tenemos cada uno un talón de Aquiles, ¿no? Que nos hace caer, ¿sí? Pero si nosotros miramos a lo largo de todos estos textos, Yeshua y los discípulos guardaron el día de reposo, ¿sí? Entonces, ¿por qué nosotros hoy en día decimos que no hay que guardar el día de reposo y fuera de eso lo cambiamos? ¿Sí? Algo que ya se cumplió y algo que está literalmente profetizado en las escrituras era que ese día iba a cambiar y que había alguien que lo iba a cambiar. Entonces, para eso necesitamos saber quién fue el que cambió el calendario. Sí, y acá ya vamos a empezar ahora sí directamente con la historia, entrando ya ahora sí en lo que vamos a ver. ¿Listo? Entonces, hay algo que a lo largo de los comentaristas no hay uno que afirme o diga que el día de reposo se haya validado escrituralmente. O sea, a lo largo de las escrituras, a lo largo de la historia humana se ha querido desvirtuar y se ha querido romper el guardar el día de reposo o seguir ese ciclo de 7 días, se ha querido romper de muchas maneras, ¿sí? Pero a nivel escritural, y les dejo de tareas, busquen a nivel escritural desde Génesis hasta Apocalipsis un texto que diga que el día de reposo ya no debemos de guardarlo, ¿sí? Incluso en Apocalipsis debería aparecer porque pues es lo último de los tiempos, ¿no? Y es cuando más nos habla de muchas cosas que van a cambiar. Entonces, si no habla de eso, es donde nosotros debemos de pensar y decir, venga, si en las escrituras no se han abolido y si es mi máxima autoridad, ¿yo por qué lo estoy transgrediendo, no? Es una de las preguntas que nos debemos de hacer. En Amós 3:7 nos dice, porque no hará nada el Eterno, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas.
Si él realmente hubiera cambiado el día de reposo y hubiera dicho, así como muchos dicen que Jesucristo dijo, no, pues yo soy el Señor del día de reposo, pues ahora podemos guardarlo el día que queramos, lunes, martes, miércoles, jueves, se lo puede dedicar al Eterno, ¿sí? Pero es lo mismo que nosotros decir. No, es que mi mamá cumple el 14, no, ahora no va a cumplir el 14, ahora yo quiero que cumpla el 15, el 16, el 17, no sé, el día que a mí se me ocurra, ¿sí? ¿Será que es válido? No es válido, ¿sí? Porque fue un día exacto en el que ella nació. Lo mismo es con Dios. Hay mandamientos que no vamos a poder cambiar o tratar de interpretar de otra manera porque están literalmente escritos el cómo debemos hacerlo y mucho más el día de reposo a otros mandamientos que ahí sí uno dice venga y acá cómo hacemos esto porque pues todo lo que es la cultura ha cambiado demasiado que hay cosas que todavía no entendemos muy bien, ¿sí? Entonces por eso nosotros tenemos que mirar qué dice las escrituras acerca de quién iba a cambiar la ley y las festividades. Y eso lo encontramos en Daniel 7, ¿sí? En Daniel 7 dice, en Daniel 7, si no estoy mal 25, si no me corrigen ustedes, se dice que se va a cambiar la ley y las festividades, ¿no? Lo vimos ya con el capítulo 7 de Daniel cuando lo estudiamos totalmente. Y vemos que entonces iba a haber alguien, iba a haber una bestia que iba a tratar de cambiar tanto las leyes como las festividades. Algo que se ha logrado, no a totalidad, siempre hay un remanente que está guardando las festividades, que está cumpliendo lo que Dios dice, ¿cierto? Pero a lo largo de la historia se han querido olvidar y se ha querido que no se cumplan, ¿cierto? Entonces ahí es donde nosotros debemos de preguntarnos, o sea, evaluarnos a nosotros mismos quién es tu autoridad. ¿Es Dios tu autoridad? Según lo que dice las escrituras y como dice la escritura como sello de palabra o declaración de Dios, que realmente son las escrituras para nosotros, ¿no? O definitivamente tú prefieres hacerle más caso a tu denominación, a tu pastor o a X religión, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros debemos de mirar quién es más válido y qué autoridad es mayor, ¿no? Eso en un sentido, ¿vale? Entonces vemos que a lo largo de la historia hay varias evidencias que se ha cambiado el día de reposo o que unos se atribuyen a decir nosotros literalmente lo cambiamos. Y una evidencia de esto es el catecismo de la Iglesia Católica, ¿sí? Donde si nosotros vemos y los que han estudiado todo lo que dice Jesucristo o todo lo que dice Mateo, vamos a ver que se habla de que se habla, ni no se habla, mejor dicho, de Jesucristo en ningún momento habla que el día de reposo cambió por el domingo o por primer día de la semana, ¿sí? Entonces vamos a ver eso acerca de esto, ¿sí? Y vamos a ver que en el Catecismo Católico dice lo siguiente, en el 2174, dice, Jesús resucitó entre los muertos el primer día de la semana. Eso lo dicen ellos, ¿no? Y acá dan las citas bíblicas para confirmar eso. Dice, en cuanto es el primer día, el día de la resurrección de Cristo, recuerda la primera creación. En cuanto es el octavo día que sigue al sábado. ¿Ah? Imagínate, ahí ellos mismos están ratificando qué día, dice, significa la nueva creación inaugurada con la resurrección de Cristo. Para los cristianos vino a ser el primero de todos los días, la primera de todas las fiestas, el día del Señor. ¿Qué dice ellos? Para ellos como católicos o como iglesia, ¿sí? Dicen que ellos son los que dijeron que como Jesucristo resucitó el día de reposo o el primer día de la semana, ¿no? Que ya vimos que realmente no es así, ¿sí?
o bueno, creo que con ustedes no lo he visto, pero si pueden estudienlo, ¿sí? Acerca de cuándo resucitó Jesucristo. Realmente él tuvo que haber resucitado el día sábado al finalizar, ¿no? El día séptimo casi finalizando para cumplir los 3 días y las 3 noches literalmente cumplidas, ¿no? Creo que sí hablamos un poquito de esto en la clase pasada, sí, muy de carrera, pero lo vimos, ¿no? Y por eso también dice más adelante, dice, nos reunimos todos el día del sol, ¿sí? Porque el día del sol, ¿sí? No dice el día de reposo, sino el día del sol, porque es el primer día después del sábado judío, pero también el primer día, ¿sí? Dice, en que Dios, sacando la materia de las tinieblas, creó al mundo. Ese mismo día Jesucristo nuestro Salvador resucitó de entre los muertos. Es curioso porque están desautorizando, ahí están quitándole la autoridad a Dios, que Dios fue el que ordenó que se guardara el día séptimo, no el día primero. Ellos que están diciendo, no, pues como en el primer día fue que se empezó a crear todo y se empezó a hacer toda la obra, ese día va a ser el día de reposo. Eso es lo que están diciendo allí en otras palabras. O sea, imagínate lo que está diciendo esto ahí en el catecismo católico, ¿sí? Ya si quieren después ustedes les mando acá el enlace para que ustedes lo puedan verificar como tal, ¿no? La idea es que ustedes lo miren, ¿sí? Acá vemos en Daniel 7:24 que va a haber un gran bestia que va a tratar de cambiar, ¿qué? La ley y los tiempos. Eso lo vemos en el verso 25. Dice, y hablará palabras contra el Altísimo y los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Acá cuando habla de tiempos está hablando de festividades, ¿sí? Ahí en la palabra en el hebreo, si ustedes la buscan, es moadín, que lo que realmente quiere decir citas. Y realmente las festividades son las citas que nosotros tenemos con el Eterno, así como así pactamos citas con nuestros amigos, con el esposo, con el novio, asimismo Dios ya nos puso citas a nosotros a nivel de calendario que nosotros debemos de guardar, ¿sí? Que eso ya lo vamos a ver ya, si no estoy mal, en el siguiente tema. Entonces, ¿en qué momento se dejó de observar? ¿Por qué dejar de observar este mandamiento? Ya lo vimos un poquito en la historia de los primeros 5 siglos, ¿no? Que más o menos para el 100 algo se estaba ya empezando con la idea de cambiar el día de reposo por uno de los santos que se han levantado en la Iglesia Católica, ¿no? Vamos a ver que acá en el catecismo, acá dice catecismo de concilio de Tridente, si no estoy mal, que es que así se llama, ahí está en griego, entonces por eso casi no les puedo leer, yo soy mala en griego. Dice, agradó a la Iglesia de Dios cambiar el culto y la celebración del día sábado por el día domingo. ¿Quién dice? Agradó a Dios a la Iglesia. La iglesia, en este caso estamos hablando de que la iglesia católica como tal, ¿sí? Y esto empieza a nivel histórico desde el año 364 después de Cristo, donde se empieza a hablar en el concilio de la Odisea, ya se estipula totalmente que es un hereje aquel que quiera judaizar o aquel que quiera acercarse a lo que los judíos guardaban, ¿sí? Si vemos, es muy parecido a lo que hizo Jeroboam en sus comienzos, el decir, no, ya no tienen que ir a Jerusalén, acá les hago sus dioses, sus fiestas y ya, no tienen que hacer nada, ¿no? Lo mismo pasa acá, es en ese tiempo, pues les dicen, venga, ustedes no tienen nada que ver con los judíos, acá nosotros vamos a hacer esto y esto y esto, ¿no? Y acá ya para esta época ya se habían declarado varios dogmas, ¿cierto? Que vimos en el tema de historia de los primeros 5 siglos, ¿no? Entonces,
Y dice y sigue diciendo, y estar ociosos el día de reposo. ¿Por qué ociosos el día de reposo? Era un día de descanso estipulado por Dios, ¿no? Pero que dice ociosos el día de reposo, sino que deben trabajar en ese día, deben honrar en una forma especial el día del Señor. Acá ya cambian, ¿sí? Ya cambia el significado, ya no le empiezan a decir el día de reposo, sino el día del Señor. Ay, y no sé si ustedes se han dado cuenta, y nosotros tenemos una muletilla que es cada vez que vamos a guardar el día del Eterno, le decimos el día del Señor. Vamos a guardar el día del Señor. Eso era muy conocido cuando yo estaba en la iglesia. Ay, no, es que este es el día del Señor, ¿sí? Pero realmente a nivel bíblico es el día de reposo. Se cambió. Y ahí se está haciendo que una diferencia. Día de reposo de los judíos, día del Señor para los gentiles, ¿sí? O para los iglesia católica protestante, ¿no? Sigue diciendo, como cristianos, hasta donde esté a su alcance, no deben trabajar en ese día. Con todo, si se les encuentra judaizando, o sea, el guardar el sábado es judaizar. Imagínate, ¿no? Dice, se les separará de Cristo. ¿Cómo se le van a separar de Cristo? O sea, ¿qué hacen? Le pasan el término que nosotros vimos la clase pasada, que se les pasa, ¿qué? Excomunión. Es decir, ya no tienen nada que ver con la iglesia o con la comunidad. Se les saca, ¿sí? Eso lo vemos acá, ¿sí? Entonces vemos que judaizar realmente es el tomar las tradiciones de los ancianos y ponerlas por encima de la ley. Ya lo vimos incluso, si no estoy mal, en el tema 3, que fue el tema de la ley oral, ¿no? Que era judaizar, poner mandamientos de hombres por encima de lo que ya está escrito. ¿Será que el sábado, el guardar el día de reposo, es un mandamiento de hombres? Les pregunto. Realmente. No, es el día del Señor, es el Shabbat. Ajá, es el día de reposo, es el que Dios estipuló. El día de reposo. Exactamente. Entonces no es lo mismo el guardar el día de reposo, no es lo mismo que judaizar. Por eso hay que entender los términos y saber de qué estamos hablando. Porque casi siempre se lleva o se trata de sacar otras cosas, ¿no? Otras cosas que vamos a ver, y es en el comentario del Salmo 91, ¿sí? Que dice, el arzobispo católico Eusebio, escribiendo en el año 330 después de Cristo, declaró, todas las cosas que eran permisibles para hacerse en el día del sábado, las hemos transferido para el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? El domingo. ¿Sí que ahí ya están haciendo una clara distinción de días y clara separación, ¿no? Otra que vemos es de Peter Heyrman, bueno, creo que así se dice, en uno de sus libros dice, pregunta, ¿cuál día es el día de reposo? Respuesta, ¿el sábado es el día de reposo? Pregunta, ¿por qué observamos el domingo en lugar del sábado? Respuesta, observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Eso ustedes lo pueden encontrar. Yo les voy a pasar el PDF para que ustedes puedan buscar cada una de estas cositas que están acá. Estos que están acá son de dónde se encontró esto. ¿Listo? Entonces ustedes lo pueden buscar, pueden rectificar si sí es cierto o no es cierto, ¿sí? A nivel histórico. Esto ya es a nivel histórico de lo que pasó con el día de reposo, ¿listo? Sigue diciendo, y este ya es de la editorial de Catholic Mirror, perdón.
en Baltimore, dice: la Iglesia Católica por más de 1000 años antes que existieran los protestantes, por virtud de su comisión divina, cambió el día del sábado por el domingo. El reposo cristiano es hasta este día reconocido como el Hijo de la Iglesia Católica y como esposo del Espíritu Santo, sin una palabra de protesta del mundo protestante. Porque el mundo protestante, según eso que se hace regir por las escrituras, sigue guardando el día de domingo. Lo mismo que ellos están diciendo ahí. Es como nuestro hijo se separó de nosotros, pero sigue haciendo ciertas cosas similares, ¿no? Otra que vemos acá, sí, es esta que dice: usted puede leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y no encontrará un solo renglón que autorice la santificación del domingo. Las escrituras ponen en vigor la observancia religiosa del sábado, es decir, la observancia literal que Dios dijo que era de guardar el día de reposo, ¿no? Ya nosotros sabemos que empieza desde el viernes hasta terminar el atardecer del viernes hasta terminar el atardecer del sábado, ¿no? Ese es el séptimo día literalmente bíblico y pues se conoce sábado porque es el día o es el tiempo donde más estamos estudiando o estamos directamente con el Eterno. Otra de las citas que vamos a ver, y esto es importante y creo que por eso lo quise poner, porque es importante que ustedes conozcan acerca de la historia, dice: la Iglesia cambió la observancia del sábado al domingo, haciendo uso de la autoridad divina e infalible que le fuera concebida por su fundador, Jesucristo. El protestante, al indicar que la Biblia es una única guía de fe, no tiene ninguna autorización para la observancia del domingo. En este asunto, los adventistas del séptimo día son los únicos protestantes consistentes, ¿no? O sea, imagínate. Eso lo dice una revista que es dice de preguntas, como el catolicismo o algo así, ¿no? Otro que vemos es en Sócrates, que habla acerca de la historia eclesiástica. O sea, Sócrates en su libro de la historia eclesiástica dice: Constantinopla, siglo V, la gente de Constantinopla y de casi todas partes se reúnen en sábado. Acá estamos viendo a nivel histórico de alguien que no era creyente, de alguien que no era sabio en las escrituras, ¿sí? O sea, era literalmente un extranjero, viendo cómo se guardaba el sábado. ¿Y cómo dice quiénes lo estaban guardando? Dice: la gente de Constantinopla y de casi todas partes se reúnen en sábado, así como en el primer día de la semana, costumbre tal que nunca es observada en Roma o en Alejandría. ¿Qué está diciendo Sócrates? Constantinopla sigue lo que dice las escrituras, pero también guardan el domingo como por hacerlo, ¿sí? O sea, por querer seguir una liturgia, por querer seguir, porque hay gentes que no pueden los sábados, entonces lo hacen el domingo. Pero no quiere decir que ellos no hayan dejado de guardar el día de reposo, ¿sí? Otra que vamos a ver es acá, esta que habla de las antigüedades de la iglesia cristiana. No se las voy a leer todas porque si no pues se avanzaría mucho la clase. Dice: los antiguos cristianos fueron muy cuidadosos en la observancia del sábado o el séptimo día. Está claro que todas las iglesias orientales y la mayoría del mundo observaba el sábado como un festival, como está escrito. Atanasio, de igual manera, nos dice que ellos conmemoraban asambleas religiosas en el sábado, se reunían en las sinagogas, no porque ellos estuvieran infectados con el judaísmo, imagínate lo que él está diciendo, sino que adoraban a Jesús, el Señor del sábado, ¿no? Y Epifanio dice lo mismo. Esto lo dice en Antigüedades de la Iglesia cristiana. O sea, imagínate lo que está diciendo. Antiguamente eran celosos en la observancia del sábado.
Y esto lo está diciendo gente que va muchas veces, que son extranjeras y que están mirando desde hacia atrás. Y vamos a ver desde cuándo se empieza a cambiar, ¿sí? De manera mucho más drástico el cambio del sábado hacia el domingo. Y esto empieza con un edicto de Constantino, ¿sí? En el Codex Justinianos, ustedes lo pueden ver, acá está el apartado para que después lo busquen, dice: la ley dada por Constantino el 7 de marzo del año 321 después de Cristo, relata el día de descanso, era como sigue: que todos los jueces y todos los habitantes de la ciudad y todos los mercaderes y artesanos descansen el venerable día del sol. Empero que los labradores atiendan con plena libertad al cultivo de los campos, ya que acontece a menudo que ningún otro día es tan adecuado para la siembra del grano o para plantar la viña. De aquí que no se debe dejar de pasar el tiempo favorable concedido por el cielo, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Que acá él se empezó a transferir. Constantino empezó a decir: no, venga, todos deben de estar guardando el día de reposo, ¿sí? Para literalmente en el domingo, ¿no? Denme un segundo. Es que me están llamando y para que sepas esto. Bueno, y otro que vemos es en la enciclopedia el del diccionario enciclopédico hispanoamericano, dice el domingo, acerca del domingo. Dice: el emperador Constantino en el año 321 fue el primero que ordenó una rigurosa observación del domingo, prohibiendo toda clase de negocios jurídicos, ocupaciones y trabajos. Únicamente se permitió a los labradores que trabajaran los domingos en faenas agrícolas, o sea, en agricultura, porque era el día como más favorable para eso. Acá lo estaba diciendo él, ¿no? Dice: si el tiempo era favorable, una ley posterior del año 425 prohibió la celebración de toda clase de representaciones teatrales, y finalmente en el siglo VIII se aplicaron en todo su rigor al domingo cristiano las prohibiciones del sábado judaico. O sea, ¿hacia cuándo? Hasta el siglo VIII. Fue cuando realmente todos y absolutamente todos tenían que guardar el día domingo, ya no sábado, sino domingo, ¿sí? Imagínense. Dice: ellos despreciaron a nuestro dios Sol. ¿Acaso no instituyó Zoroaster, el santo fundador de nuestras creencias divinas, el domingo hace 1000 años en honor al sol, y suplantó el sábado del Antiguo Testamento? Sin embargo, estos cristianos tienen servicios divinos en sábado. Entonces ahí lo vemos. Esta es una cita que debemos de tener muy en cuenta de realmente desde qué tiempo, más o menos desde el 321 se empezó a cambiar esto hasta que llegó el tiempo en el siglo VIII donde ya todos estaban haciendo y guardando directamente solo el domingo, hasta llegar a nuestros días, que literalmente hoy, ¿qué día más se descansa? ¿Qué día más se guarda? El domingo, ¿no? Es el día que uno más espera, que uno sabe que no tiene que ir a trabajar, que no tiene que ir a hacer nada porque la mayoría de cosas está cerrado, ¿no? En cambio los sábados, por lo menos mediodía, por lo menos está abierto los bancos, ¿no? Por lo menos acá en Colombia, ¿no? No sé allá. Entonces, si vemos nosotros y si entendemos por lo menos la vida de Constantino, ¿sí? A nivel religioso, él empezó su imperio, pero él era y adoraba a la tríada de Júpiter, Marte y Apolos, que después de un tiempo
se convierte al cristianismo gracias a una visión que él tuvo, una visión donde vio la cruz en el cielo, ¿sí? Y de ahí se empezó a convertir, pero su conversión fue mucho más política. O sea, hay es controversial, hay unos comentaristas o hay historiadores que dicen sí fue cristiano, hay otros comentaristas que dicen que no fue cristiano, que lo hizo más tipo católico. Esos que dicen, ay no, yo me convierto a esta religión, pero lo hacen tipo católico, tipo político, ¿sí? ¿Para qué? Para hacerse o congraciarse con esa religión, ¿sí? No tener tantos problemas, ¿no? Eso pues es algo que él muy posiblemente hizo. Por eso dice que Constantino continuó utilizando algunos símbolos y prácticas de la religión romana tradicional, como el sol invictus o el sol invicto. ¿Sí? Un símbolo solar que se integró en ciertos aspectos del cristianismo temprano. Por ejemplo, se cree que la fecha del 25 de diciembre, que se celebra como Navidad, podría haber sido influenciado por la festividad romana del sol invicto, porque realmente en ese día lo que se celebra es el cumpleaños del sol invicto, no realmente de Yeshua. ¿Sí? Entonces, si vemos a nivel histórico, ¿sí? Se ha cambiado esto. Y vamos a ver a lo largo de los siglos, desde el siglo primero, ¿sí? Cómo se ha venido cambiando y cómo se ha empezado a cambiar todo eso. Por eso dice cristianos del primer siglo, que realmente estaban guardando el día de reposo. Dice, entonces en descendencia espiritual de Abraham huyó a Pella, al otro lado del Jordán, donde halló un lugar seguro de refugio, donde podían servir a su Señor y guardar el sábado. ¿Sí? Estos son citas de Eusebio, por lo menos, diciendo eso de gente que estaba queriendo obedecer a Dios. Filón también dice lo siguiente, y se declara que el séptimo día era un día de festival, no para esta o aquella ciudad, sino del universo. O sea, hubo un tiempo que era universal el día de descanso como sábado. Josefo también nos dice, no hay ninguna ciudad de los griegos o de los bárbaros o cualquier nación que exista a la cual la costumbre de descansar en el día séptimo no le haya llegado. O sea, eso de estar guardando el día de reposo fue casi universal, todo el mundo a nivel antiguo lo conocía y distinguía incluso al pueblo judío por ser tan diferente en ese aspecto, ¿no? En el siglo II, sí, lo podemos ver en el libro Diálogos de Lord Day, dice, primeros cristianos, los cristianos primitivos tenían una gran veneración por el sábado y solían pasar el día en devoción y sermones, y no dudamos que esta práctica derivó de los mismos apóstoles, como aparece en varios pasajes aplicados a este propósito. O sea, acá están diciendo todavía está guardando, ¿sí? Dice, los primeros católicos, los cristianos primitivos, guardaban el sábado de los judíos. Por lo tanto, todos los cristianos se unían para guardar el sábado, el cual se leían algunas porciones de la ley. Acá todavía están guardando la ley. Y esto continuó hasta el tiempo del concilio de la Odisea, que fue cuando se pasó ese decreto, ¿sí? Y ahí hay otras citas, por lo menos en el tercer siglo, estamos hablando en Egipto, dice, a menos que hagáis del sábado un sábado real, ¿sí? No veréis al Padre. Esto lo está diciendo, imagínate, esto en un libro, ¿no? Dice, los primeros cristianos, el séptimo día fue celebrado solemnemente por Cristo, los apóstoles y los cristianos primitivos hasta el concilio de la Odisea, que en un sentido abolió la observancia del mismo. ¿Quién los abolió? El concilio de la Odisea, que ¿quién lo hizo? Constantino y su séquito, por así decirlo, ¿sí? En India, por lo menos, acá vemos, dice, la dinastía Yisha
del norte de India llamó a un famoso concilio de sacerdotes budistas en Valsalla para traer uniformidad entre los monjes budistas sobre la observancia de su sábado semanal. O sea, imagínate, hasta el budismo guardaba el sábado. Es curioso, ¿no? Dice, algunos se habían impresionado tanto con los escritos del Antiguo Testamento que habían comenzado a guardar el Santo Sábado. ¿Están hablando de qué? De los escritos del Tanakh, del Antiguo Testamento, de lo que habla la Torah judía, ¿no? Y pues recordemos el edicto de Constantino, ¿no? Fue en el 321, ¿no? Y pues ahí empezó toda la cadencia, empezó a decirse ya no se debe guardar el día domingo, el día sábado, ahora se va a guardar el día domingo. Desde ese entonces, desde el 321 para acá, ya hace más de 1000 años, 1700 años o más, ¿sí? Se empezó a ir en contra de guardar el día de reposo. A nivel histórico no fue transferido por Dios, no fue cambiado por Jesucristo o por los discípulos, fue cambiado por Constantino, a nivel histórico, ¿sí? Literalmente que haya dicho, ya no vas a guardar el día de reposo, ahora vas a guardar este día, ¿sí? Pero que se trató a lo largo de la historia cambiar de diferentes maneras, ¿sí? Se trató de cambiar de diferentes maneras, ¿sí? Eso en cuanto a la historia. De esto vemos que literalmente no fue que Dios lo cambiara, sino que fue otros que estuvieron haciendo este cambio, ¿sí? Eso lo vemos a nivel histórico. Ya después cuando ustedes vean la presentación vamos a ver o se van a encontrar que realmente no solo fue así, no solo fue la Iglesia Católica, sino que a lo largo del tiempo se empezaron a alejar mucho más de los judíos o hacer una separación entre el judaísmo y el cristianismo, cuando realmente deberían haber sido una sola raíz, un solo camino, ¿sí? Pero pues lastimosamente hubo una separación, cual nunca, ¿no? Entonces, ¿cómo sabían los israelitas qué día era el día de reposo? Y eso lo podemos ver a lo largo de las escrituras y mucho más marcado en el tiempo de Moisés, ¿sí? En el tiempo de Moisés, por lo menos existía y pasó un acontecimiento durante los 40 años que hubieron en el desierto y fue lo que marcó ese séptimo día tan tajante en sus vidas, el guardar el día de reposo, pues es lo que pasa en Éxodo 16:4 y dice, y el Señor dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no, o sea, si me obedecen o no, si siguen mi instrucción. Mas el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suele recoger cada día. ¿Por qué tenía que recoger el doble? Porque tenía que recoger también lo del día séptimo. ¿Para qué? Para guardarlo. ¿Sí? Desde acá ya se empezó a marcar, ya Dios empezó a marcar mucho más el cómo tenía que guardar el día de reposo. ¿Sí? Ahora lo vamos a mirar a nivel escritural, qué es lo que yo debo de guardar o cómo voy a guardar el día de reposo. Ya vimos que a nivel histórico no fue Jesucristo, no fueron los apóstoles, no fue el mismo Dios que abolió o cambió el día de reposo, ¿sí? Por el día del Señor, no lo hizo. Ya vimos que realmente la ley toda está vigente, toda se tiene que guardar, toda se tiene que cumplir, ya están ustedes el si hacerlo o no hacerlo, el obedecerlo o no obedecerlo, ¿sí? Acá les voy a mostrar qué dice a lo largo de las escrituras, a lo largo de lo que habla la palabra de Dios, qué es lo que yo debo hacer para guardar el día de reposo y qué es el día de reposo entre Dios y el pueblo. ¿Sí? Eso es algo que también debemos de entenderlo. Entonces el mandamiento, como ya lo vimos casi al principio de la clase, es
Está en Éxodo 20, del 8 en adelante, y que lo repite varias veces a lo largo de la Torá, o a lo largo del Pentateuco, de la ley dada a Moisés, repite este mismo mandamiento, que dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Recordemos, santificarlo o santo lo que quiere decir es apartar para. En este caso es para Dios, ¿no? Dice verso 9: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Sí? Bendijo ese día. Entonces, ¿cuánta más bendición no nos vendrá? ¿Sí? Lo guardamos. Antes de ver qué tenemos que hacer o qué cosas se hacen en el día de reposo, primero tenemos que ver qué es el día de reposo entre Dios y el pueblo, o el Shabbat. Ya ahorita les voy a mostrar el nombre del Shabbat. A mí se me olvidó la clase pasada mostrárselos, ¿sí? Ya ahorita se los voy a mostrar antes de entrar a cómo guardar el día de reposo, ¿sí? Entonces, en Éxodo 31, 12 nos dice: habló además el Señor a Moisés, diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad, vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, que es una señal, una muestra, ¿sí? De que nosotros somos el pueblo de Él y que Él es nuestro Dios. Que dice: para que sepáis que yo soy el Señor, que os santifico, que os aparté. Por eso es que el que guarda realmente el día de reposo en el día séptimo, de acuerdo a lo que dice las Escrituras, realmente se está apartando para Dios, ¿sí? Dice verso 14: así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado al Señor, apartado para el Señor. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Repite esto doble vez. Se hace un énfasis. Dice, verso 16: guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto ¿qué? Perpetuo. ¿Cuántos dice? Eso solo que cumplan 1000 años. Cuando cumplan 1000 años ya no hay que guardarlo. O cuando cumplamos 2000 años. ¿Qué dice? Pacto perpetuo, para siempre. ¿Sí? Y dice, verso 17, vuelve y nos repite lo que nos repitió en el verso 13. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Creo que nosotros ya vimos lo que dice Efesios 2, donde Pablo habla que si nosotros, Efesios 2 o 3, no me acuerdo ahorita, donde Pablo empieza a decir que nosotros somos conciudadanos de los santos. ¿Quiénes son los santos? El pueblo de Israel. Es el pueblo apartado. Si nosotros vamos a ser injertados en el BID, vamos a ser injertados en Israel, pues de lógico que nosotros tenemos que guardar el día de reposo, porque es un pacto, eso es muestra de que yo realmente le pertenezco a Dios. Es lo mismo que cuando yo estoy en la familia Herrera y hay ciertas tradiciones que se hacen y se empiezan a cumplir, y si yo no estoy en esas tradiciones, ¿qué pasa? Ya empiezo a alejarme de la familia Herrera y empiezo a hacer mi propia tradición, ¿sí?
Entonces imagínate, es cuando volvemos al punto que yo les he dicho, les he explicado mucho, que es cuando tú vas al orfanato, adoptas a un niño y el niño no se quiere regir a tus reglas, a lo que tú haces, a cómo tú que te comportas, sino que quiere hacer tu voluntad. ¿Qué termina pasando? Diciéndole al niño, pues tú no quieres pertenecer acá, ve ahí están las puertas y chaolín. ¿Sí? Porque estar con alguien que no quiera caminar, que no quiera ir de acuerdo a lo que a ti te han enseñado y de acuerdo a tus principios es una cosa atroz. O sea, es algo que no se lo deseo a nadie, porque eso es pelear, eso es estar batallando y una pelea constante, ¿sí? Voy a mostrarles primero el por qué el día de reposo también se le dice Shabbat, ¿sí? Que a mí se me olvidó mostrarles la clase pasada. Eso lo vemos en Génesis 2, verso 2, si no estoy mal. Dice el séptimo día, toda la obra que hizo y reposo. Acá. Se le empieza a decir el día de reposo del Señor o el día donde nosotros le guardamos o apartamos para el Señor, pero dice que reposó. Acá utiliza la palabra Shabbat, ese y reposó, ¿sí? Y apartó de toda la obra que hizo, ese lo que quiere decir es Shabbat. Ahí ustedes lo están viendo. Déjenme les agrando un poquito más la letra. Epa. Ya. Y se los voy a mostrar acá directamente en séptimo reposo. En el verso 3 también está y reposó, acá está y vuelve y nombra Shabbat, ¿sí? Y lo vamos a ver. Tanto en el verso 2 como en el verso 3 vuelve y pronuncia la palabra Shabbat, ¿sí? Ahí lo estábamos viendo. Entonces, ¿qué dice? Shabbat es lo mismo de reposar. Por eso a veces no decimos solo el día de reposo, sino vamos a guardar Shabbat, ¿sí? Porque estamos diciendo lo mismo, sino en palabras directamente del Eterno, ¿sí? Y pues Shabbat lo que significa es literalmente reposar, desistir del ejercicio, desistir de toda obra, eso es lo que significa Shabbat, ¿sí? Por eso dice hacer cesar, dejar, descansar, exterminar es que ya no hay nada que hacer, ¿no? Guardar, y por eso sí ve que acá está, guardar el día de reposo, a esto, reposar, reposo, bueno, ahí ya lo pueden ver ustedes, el por qué también se le conoce como Shabbat, ¿sí? Eso de acuerdo a Génesis 2 del 1 al 3, ¿sí? Ahí la palabra entre los dos versos del 2 y el verso 3, donde aparece la palabra reposo, lo que quiere decir es Shabbat. La encuentran con el H7673, ¿listo? Para que lo tengan presente, ¿vale? Eso en cuanto a por qué se dice Shabbat, ¿listo? Entonces ya ahora sí vamos a mirar y acá sí les voy a hacer que lean un poquito, que ustedes mismos lo busquen y ustedes me lo lean, qué es lo que debemos hacer en día de reposo. Para eso primero vamos a ir a Éxodo 16, 23 al 30. El que lo encuentre de rapidez, porfa, para que lo lea. Éxodo 16, 23 al 30. ¿Quién lo tiene? ¿Ninguno? Del 23 al 30. Y él le dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová, lo que habéis de coser y lo hay, y no que habéis de cocinarlo, todo lo que os
sabréis guardar para mañana, y ellos lo guardaron hasta la mañana según lo que Moisés había mandado, y lo que se aguzanó ni dio y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no allegaréis en el campo. 6 días recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo. En él no hallaréis. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día y recogeré, y no hallaron a Jehová. Dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no queréis guardar más mandamientos y mis leyes? Mira, que Jehová os dio el día de reposo, y estaréis pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo respondió el séptimo día. Hasta ahí. Sí, hasta ahí, gracias. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir acá? Acá dice que tenemos que cocinar los alimentos con anticipación. Eso lo dice el verso... El verso 23, ¿sí? Recordemos que ahí dice: el reposo es consagrado al Eterno, lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinarlo. O sea, hay que hacerlo antes. Por eso el viernes se le conoce como el día de la preparación, porque es el día que se preparan todos los alimentos con anticipación para el día de reposo, para que el día de reposo tú no tengas que estar cocinando pendiente de los alimentos, sino pendiente en lo que el Eterno te quiere enseñar. ¿Sí? Son dos cosas diferentes. ¿Sí? Y también nos habla de no hacer viajes largos, que eso lo dice en el verso, yo lo vi ahorita, en el verso 29, donde dice: estáse pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. ¿Sí? O sea, tú puedes salir, pero a lugares muy cortos, ¿sí? Que no te pierdan o no te distraigan de realmente el sentido de guardar el día de reposo. ¿Por qué? Porque cuando tú haces viajes largos, cambiar de transporte y eso, el estrés, las peleas, los accidentes, todo eso hacen que tú pierdas la visión de guardar el día de reposo, ¿sí? Por eso la prohibición de viajes largos, ¿vale? Eso como primer punto. Entonces ya sabemos, no hay que preparar comida y fuera de eso no hacer viajes largos. Para eso prepararla con anticipación. Otro texto que vamos a ver es Éxodo 31, 12 al 18. Esta vez los voy a señalar con el dedo para que nos rinda un poquito más, a ver si alcanzamos a ver todos estos puntos ahorita. Pedrito, porfa. Éxodo 31, versos 12 al 18. Pedrito, no te escuchamos. Si estás, no estás. ¿No me escuchan? No, ahora sí te escuché, ahora sí. A ver, voy a empezar, perdón. Dice: habló además el Eterno a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis
mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Eterno que os santificó. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado al Eterno. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardará pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, que en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Entonces, si vemos, acá está hablando que el día de reposo es señal entre Dios y su pueblo, ¿sí? Y lo repite 2 veces, ¿sí? Lo repite en el verso 17, el verso 13, y en el verso 17 también vuelve y lo repite, ratifica la misma. Esto es señal perpetua entre mí y mi pueblo. Si nosotros realmente pertenecemos al Eterno, nuestra señal de que somos hijos de Dios es que guardamos el día de reposo, ¿sí? Clarito lo está diciendo el texto. Yo acá no le estoy añadiendo, no le estoy quitando, le estamos mirando qué es lo que dice literalmente las escrituras. Otro que vamos a ver es el capítulo 35 de Éxodo, de los versos 1 al 3. Ángel, porfa. Éxodo 35, versos 1 al 3. ¿Sí está Ángel? ¿No está Ángel? No, bueno, Cristina, porfa, colabórame leyendo esos versos. 35. 1 al 3, porfa. Éxodo 35, 1 al 3. Moisés reunió a toda la comunidad israelita y les dijo: el Señor me ha dado órdenes de que se haga lo siguiente: se podrá trabajar durante 6 días, pero el día séptimo será para ustedes un día sagrado, de completo reposo en honor del Señor. Cualquiera que en este día trabaje será condenado a muerte. Donde quiera que ustedes vivan, ni siquiera fuego deberán hacer en el sábado. Así dice en el comercio. Vale, gracias. Entonces acá vemos que dice que no encender fuego en día sábado, ¿cierto? No prender nada de fuego. Y este es por lo menos este mandato es uno de los más controversiales que hay. Porque muchos dicen, no, pues es que encender fuego eso era para esa época, porque encender fuego para esa época era complicado. O sea, recuerden a las abuelitas que tenían esas estufas de leña, y cuánto duraban para prender esa estufa. Por lo menos 1 hora o más, ¿sí? Dependiendo de la leña, dependiendo de si tenían carbón o no tenían carbón. Entonces, pues era un trabajo, no es como hoy en día que tú prendes un fosforito y listo, se prendió la estufa, ¿no? O tienes un chesquero o tienes algún instrumento que te hace y prendes en segundos la estufa. Para ese entonces era muy trabajoso. Por eso muchos dicen, no, eso no hay que guardarlo porque eso realmente para esa época era trabajo. Hoy en día no es nada de trabajo. Eso es controversial, por eso les dije. También lo dicen por lo menos el no encender luces hoy en día, porque al momento de tú encender un switch o una toma, ¿sí? De luz, encender la luz como tal, hace un corto y eso genera una chispa, y esa chispa es fuego. Y por eso no hay que encenderlos. Eso lo dicen, eso es por eso les dije, es un tema controversial. Yo les doy todos los puntos de vista. Ustedes miran qué aplica o qué no aplica, o lo dialogan directamente con el Eterno, ¿sí? En el sentido de no encender fuego, ahí el Eterno no está diciendo, no, hasta que puedas cocinar en menos de 5 segundos.
o hasta que puedas encender la estufa o la hoguera o como cocines en medio de tantos puntos, no dice nada, ¿sí? Dice no encenderás fuego, literalmente, ¿no? Entonces, hay cosas que literalmente hoy en día son difíciles o son mucho más fáciles que para esa época, porque para esa época por lo menos el encender fuego en invierno, y si el día de reposo caía en invierno, ¿ustedes cómo creen que ellos sobrevivirían? Pues hay una ley, sí, hay una ley que también se llama, no me acuerdo, hay una ley que es acerca de la supervivencia. Déjenme lo miro en el PowerPoint que tenía anterior. ¿Cómo se llama? Creo que es el Picuanefes, ¿sí? Que es así como se conoce. Y es esa ley que tenemos acerca de que si, por lo menos, si depende la vida y si ese mandamiento hace que yo pierda mi vida, lo puedo abrogar por salvar mi vida. En este caso, por lo menos el encender fuego en invierno era necesario. Imagínense cuántas personas morían en esa época en invierno, que eran las temperaturas tan bajas, ¿no? Sin tener calefacción ni nada. Hoy en día tenemos calefacción, hoy en día tenemos varias soluciones, podemos viajar, irnos a otro lugar y llegar en día de reposo y estar pues en un lugar cálido, ¿no? Pero pues ahí es donde nosotros tenemos que mirar, bueno, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? ¿Sí? O si realmente es bueno, ¿sí? El hacer eso, ¿no? Sí, es el Piquat Lefet, que dice lo importante de la vida o la preservación de la vida, ¿sí? Si este mandamiento hace que yo pierda mi vida, pues yo puedo abrogarlo porque el fin es conservar mi vida para seguir adorando a Dios, ¿sí? Ese es el fin de ese, por eso el Picuanefes, ¿no? Que es el que nos ayuda a la preservación de la vida. Por lo menos, imagínense ellos en invierno, y es una de las preguntas que yo casi siempre me hacía, y yo decía, Dios mío, si ellos no pueden encender fuego en un día de reposo y preciso cae invierno, donde esté nevando y donde esté haciendo un frío, imagínate, ellos cómo sobrevivirían. Pues uno sabe, uno dice, no, pues Dios los podía guardar y los podía, mejor dicho, tener calienticos todo ese día. Otra de las cosas que se pueden hacer es por lo menos encender el fuego antes, ¿sí? Antes de empezar el día de reposo, que es lo que hacen los judíos hoy en día. Ellos por lo menos para tener su comida caliente, y si tienen solo estufa de gas, ellos la dejan prendida casi todo el día de reposo o hasta que lo necesiten, ¿sí? Incluso hay una comida, yo estaba viendo un video y hay una comida por lo menos que dura 24 horas en cocerse, o sea, imagínate. Yo dije, Dios mío, eso es demasiado. A mí que no me gusta la cocina, imagínate. No. Bueno, eso es otro punto aparte, ¿no? Entonces imagínate eso, entonces por eso está también ese Picuanefes, porque incluso por lo menos está el que no tienes que hacer nada. Imagínate si tú no te defiendes en un día de reposo, y eso fue algo que pasó mucho con la nación de Israel a lo largo de la historia, mucho más por lo menos para el tiempo de los macabeos, se destaca una historia ahí en el libro de Macabeos incluso, donde ellos llegó un día donde el ejército contrario dijo lo podemos atacar en día de reposo, no los ataquemos en otro día, ataquémoslo en día de reposo porque ellos no se van a defender, porque ellos no van a hacer nada y los podemos acabar más fácil. Imagínate. Entonces, ¿qué dijeron ellos? No, venga, necesitamos preservar nuestra vida, necesitamos preservar nuestras generaciones. Para eso, en momentos de guerra, en momento de tener que defender porque ya está en peligro nuestra vida, ahí sí podemos dejar de guardar el mandamiento y batallar. Por eso, por lo menos, por eso el pueblo judío en el año 1967 creo que se dio una guerra
o bueno, una guerra que se dio literalmente en un día de reposo, en un día de ayuno, si no estoy mal, que fue en Yom Kippur, donde ellos literalmente fueron y lucharon, duraron unas horitas y después volvieron otra vez a seguir con la festividad, ¿no? O sea, es algo que el pueblo judío incluso lo ha llevado a cabo, ¿no? Este es algo que por preservar la vida pues se puede dejar de cumplir el mandamiento, pero este es por lo menos es uno de los mandamientos más controversiales que hay, ¿no? Que ustedes pueden buscar y detallar un poquito más acerca de esto. El otro que vamos a ver es Levítico 23 del 1 al 3, que es una cita que debemos de celebrar donde estemos. ¿Sí? Y ahí la siguiente que sigue es Egle, porfa, colabórame con esta cita. Yo los estoy llamando así en orden de lista como los tengo acá. Entonces no se preocupen, a todos les va a tocar. Egle, porfa, Levítico 23 del 1 al 3. Dime, te escucho muy lejitos. Mercedes, porfa, ayúdame con este verso. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclaméis como santas, no miro bien, Convocaciones. Tranquila, no, tranquila. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Vale, gracias. Entonces si vemos ahí termina diciendo que en donde quiera que habitéis. Si es en China, si es en Perú, si es en Puerto Rico, si en el país en el que estés, en el lugar donde estés, porque bien podría haber dicho en Israel, ¿no? Bien tienes que guardar y reposar el día de reposo en mi tierra, en Israel, ¿no? Pero que está diciendo donde quieras que habitéis. Es como si Dios estuviera diciendo, estos van a sacar el cuento que como no están en Israel, ahora ya no tienen que celebrarlo. No. Acá les voy a poner, ¿no? En donde quiera que habites, ¿sí? Y no puso nación, no puso lugar, no puso, no es que solo acá, como casi siempre se ha hecho, ¿sí? A nivel cristiano, no, que solo en la iglesia se puede adorar a Dios. Si no te congregas, estás en pecado, ¿sí? Si no te congregas, eres de Satanás. Cuando realmente no es así, ¿no? Entonces, donde quiera que habitéis, ¿sí? Debemos de buscar al Eterno, por eso es una cita, es mi cita con el Eterno para celebrar el día de reposo. Entonces ya tenemos varias cosas. Cocinar con antelación, no hacer viajes largos, no encender fuego y celebrarla sin importar en el lugar donde estemos. Así sea ese en un crucero y pues apartas ese día directamente para el Eterno, ¿no? Donde quieras, así estés en medio del tren y si te coge allí en medio del tren, la idea es que lo puedas guardar o que programes el viaje con antelación para que no te pierdas del día de reposo, ¿sí? Otro que vamos a ver es lo que dice Isaías 56 del 6 al 8 y vamos a ver que esta es una promesa para aquellos que guardan el día de reposo. Y ahí nos sigue Patti, si no estoy mal es Albita. Creo que es ahí la que sigue, es Albita. Que tengo dos Pattis acá. Sí, Albita pues. Bueno, para que no. Patti Vargas, porfa, colabórame. Con Isaías 56 del verso 6 al 8. Perdón, es que no me funcionaba el mouse.
Ah, vale, Pati, no, no te preocupes. Dale tú entonces, Albita, y ahorita sigues Pati Vargas. 56, ajá. Y los extranjeros que se unen a Yahweh para servirlo, para amar el nombre del Señor y ser sus servidores, que guardan el Shabbat sin profanarlo y son fieles a mi pacto, haré que sean conducidos a mi monte santo y se alegren en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Uh-huh. Hasta el 8, porfa. Palabra de Adonai Yahweh, el que reúne muy juntos a los dispersos de Israel. Aún reuniré muy juntos a otros con los ya juntados. Vale, gracias, Albita. Entonces, si vemos, ahí nos está diciendo que ¿qué? Que es un pacto que va a hacer con aquellos que no profanen el día de reposo, que lo guarden, que lo santifiquen, y este es un llamado y este es un pacto, es una promesa que Dios hace con quienes, con los extranjeros. Acá no está hablando con el pueblo de Israel, acá no está hablando con aquellos judíos o aquellos que son directamente el linaje de Abraham, está hablando con extranjeros como somos, creo que acá la mayoría, si no todos somos extranjeros. Yo estoy en Colombia, hay unos que están en México, otros en Venezuela, otros pueden estar en Estados Unidos y así sucesivamente. Y todos estamos lejos, o sea, ni siquiera tenemos la ciudadanía de Israel, ¿no? Entonces, esta es una promesa para nosotros que si nosotros abrazamos el pacto, y abrazar el pacto empieza con guardar los mandamientos, y entre ese mandamiento está el día de reposo. Por eso dice que si nosotros lo profanamos, que si nosotros no queremos hacer eso, guardarlo, pues ¿qué estamos diciendo? Yo no quiero andar contigo, ¿sí? Y eso lo podemos ver por lo menos en una relación amorosa. Y esto es muy parecido a una relación entre hombre y mujer, un noviazgo. ¿Qué pasa si la mujer está persiguiendo al hombre y lo persigue por todo lado y el hombre no quiere nada? ¿Qué pasa con esa relación? Termina una relación obligada, ¿sí? Así la mujer celebre los días, así la mujer celebre todo, ¿qué va a pasar con esa relación tarde o temprano? Se va a romper, porque tarde o temprano el hombre va a terminar rechazándola de tal punto tan mal que pues van a terminar siendo enemistados. Pues es lo mismo que pasa, Dios a nosotros no nos obliga, pero sí nos está buscando intensamente y constantemente a nosotros para que nosotros le busquemos, para que nosotros lo adoremos, ¿sí? Por eso nos da este pacto. Nos dice, si tú no profanas, por eso dice el verso 6, que es muy importante, dice, y a los hijos de los extranjeros que sigan al Eterno para servirle y que amen el nombre del Señor para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, ahí sí los llevará acá, ¿dónde? Al Monte Santo. Ahí sí los va a hacer su pueblo. Entonces, incluso dice día de reposo, no está haciendo invenciones, no tenemos que buscar o entender el texto, lo está diciendo literalmente aquel que abrace, aquel que guarde el día de reposo, ¿sí? Vamos a ser injertados. Por eso dice cuando Pablo habla de que somos injertados al olivo, que somos injertados al pueblo de Israel, también debemos de saber que con ese injerto, con esa opción que Dios nos da a nosotros, tenemos que si nosotros queremos ser del pueblo de Israel, tenemos que adoptar también sus leyes, cumplir sus leyes, abrazar el pacto. Si no lo vamos a hacer, definitivamente vamos a ser cortados o echados del pueblo, ¿sí? Como ya lo hemos visto en los otros textos que hemos leído, ¿listo? Entonces, si vemos, esto es muy importante porque incluso a los extranjeros también les toca cumplir este mandamiento. O sea, la ley es para todos, o todos en la cama o todos en el suelo. Eso es lo que está diciendo Dios ahí. En Isaías 58, 13 al 14, porfa, Pati Vargas. Ahí más adelante.
Si estás Pati Vargas o... Aquí está Patricia Figueroa conmigo. Bueno, entonces dale, Pati, porfa. Entonces que Pati Figueroa no lo ayude. Bueno, la observancia del Shabbat. Si te abstenías de pisotear el Shabbat, de encargarte de tus negocios en mi día sagrado, si llamas al Shabbat delicia, al día consagrado a Yahweh, honorable, y si lo honras y no sigues sus propios caminos, ni te ocupas de tus negocios, ni buscas tu propia conveniencia, entonces podrás buscar el favor de Yahweh. Yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra y te haré disfrutar la heredad de tu padre Jacob, porque la boca de Yahweh ha hablado. Amén. Amén. Vale. Entonces, ese es ahí que nos está diciendo aquel que deja de hablar de negocios. Ese día tú no puedes negociar, no puedes hacer tratos de ninguna especie. Fuera de eso, ni hablar tus propias cosas. Y eso sí creo que es esta es una de las partes más difíciles, porque ahí sí llega cualquier persona y te empieza a hablar cualquier tema y a veces cogemos el tema y sin darnos cuenta ya estamos hablando de otras cosas totalmente fuera de las escrituras, ¿no? Por eso ahí en ese aspecto hay que ser mucho más rígidos. Es una de las partes, por lo menos a mí me cuesta más, pero es una de las cosas que más tenemos que trabajar, dejar de hablar de negocios y dejar de hacer nuestras propias cosas. Eso incluye el hablar de temas que a nosotros nos interesen. Por lo menos ese día no podemos hablar de fútbol, tenemos que hablar es del la palabra del Eterno. Ese día no podemos hablar de cocina, tenemos que hablar de la palabra del Eterno. No podemos hablar de acerca de nuestro trabajo o de la empresa que tenemos o de lo que estemos trabajando, sino literalmente hablar de las escrituras. Que si te sirve hablar de esos temas como ejemplo para llevarte a las escrituras, lo puedes hacer en ese sentido, ¿sí? Más no en el sentido de distraerte y perder la dirección o perder el camino de buscar de Dios, ¿no? Ese es otro de los puntos que tenemos que ver. Si vemos hasta acá, nada de los mandatos es difícil, nada de lo que esto es más como de costumbre, es más como de acomodar los tiempos, ¿no? Pero no es nada imposible, hasta acá no vemos algo que no se salga o que se salga de nuestras manos, ¿no? Y por eso vamos a ver Isaías 66:23. Tony, por favor, colabórame con Isaías 63:23. Perdón, 66:23. Isaías 66:23. Ay, hoy sí te fallo. ¿Qué crees? Que no tengo mi Biblia a la mano. Perdón, a menos de que me dejes buscarla en la ¿cómo se llama? Aquí 63:23 en la aplicación. Sí, claro. Sí, lo puedes hacer ahí, tranquila, no hay problema. Ahí se me dio que la puse. Ay, no, déjame. A ver cuál sale. 66:23. El 23 dice, sí. Dice, y de mes en mes, y de día en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. 24. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Vale. Entonces, si vemos acá este capítulo 66 de Isaías, si ustedes lo leen completo, está hablando y habla muchas de las cosas muy parecidas a lo que habla Apocalipsis, porque este está enfocado hacia los últimos tiempos. Y si vemos que dice de día en día de reposo, ¿sí? De mes en mes, de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí.
Para ese tiempo, cuando esté directamente Jesucristo, Yeshua, el Eterno, reinando sobre todos, es cuando todo el mundo tendrá que adorarlo. El que no lo adore es lo que va a pasar en el verso 24, o los que se hayan ido en contra de él, pues lo que va a pasar en el verso 24, ¿sí? Nosotros podemos ir de camino a Jerusalén y en las afueras encontrar cadáveres, literalmente así como lo muestra con sus gusanos y todo eso. No sé si es literalmente, si es metafórico, ¿no? O sea, no lo podemos decir, pero algo que sí es que si nosotros nos apartamos y no guardamos lo que dice el Eterno, y el guardarlo por lo menos acá, nosotros actualmente, es hacer como una sombra, es hacer como un ejemplo de lo que vamos a vivir allá. Es mejor prepararnos acá, saber qué es lo que tenemos que hacer, saber qué es lo que el Eterno nos está pidiendo, para que cuando llegue allá en ese tiempo no nos digan, no, es que yo nunca me enteré, yo nunca supe, y eso sí tocaba hacerlo, a mí nadie me dijo, ¿no? No, entonces muy posiblemente ya el Eterno dice, este ya sabe, venga, lo ponemos a organizar, lo ponemos a algo, ¿no? No sabemos. Pero pues es algo que vamos a ver que el Shabbat es milenial. Va a estar para el milenio, va a estar posiblemente también para la eternidad. No hay algo en las escrituras que diga que el Shabbat fue abolido, sino antes confirma que el Shabbat ha sido para siempre y perpetuamente, desde su fundación hasta que el Eterno así lo estipule, ¿no? Entonces, si vemos, estas son las cosas que nosotros debemos de guardar en el día de reposo. No hay algo que no esté fuera, no hay algo que no podamos hacer, ¿sí? No hay algo que definitivamente se salga o que necesite mucho de nuestro presupuesto. Si vemos acá, no dice que tienes que hacer una comida de 10 platos o una gran cena donde, mejor dicho, tienes que sacar la casa por la ventana. No, puedes comer una comida muy chiquita, muy básica, y celebrar el día de reposo. Lo importante es que lo apartes para el Eterno, que ese día estés estudiando, que ese día estés buscando el Eterno. Ese día no es solo para dormir, ese día no es solo para descansar los pies o estar todo el día echado en la cama. No es para eso, es para dedicárselo al Eterno, ¿sí? Para tomar todo ese día y decir, venga, hoy voy a orar, voy a estar leyendo las escrituras, voy a estudiar su palabra. Todo eso es lo que tenemos que hacer a lo largo de ese día de reposo, ¿sí? Y eso lo van a encontrar ya en el PDF que les voy a mandar, acerca de todo el estudio que yo tengo de PDF del día de reposo. Lo van a encontrar y van a poder estudiarlo mucho mejor, ¿listo? Y fuera de eso, si ustedes lo quieren complementar, ese estudio del PDF lo pueden encontrar ahí en YouTube, ya les dije, donde estamos en el verso por verso. Buscan en la lista de reproducción de verso por verso y se van literalmente ahí dice Génesis 2 del 1 al 3, y esos son como unos 8 videos, eso es casi un seminario. Yo le digo seminario porque pues duró harto el estudio, por eso no se los doy acá, porque si no pues nunca terminaríamos, y la idea es que este es un curso básico, ¿sí? Pero si ustedes lo quieren retomar, lo quieren repasar, pues ahí está en YouTube, bien se los puede. Igual de pronto ahorita les paso el link del primero y ya ustedes buscan los siguientes, ¿listo? Entonces pues con esto finalizaríamos hoy. La próxima clase ya lo finalizamos como tal este estudio, viendo cómo si los apóstoles y Yeshua guardaron o no guardaron el día de reposo, que fue lo que hoy nos faltó. Ya con eso cerraríamos el día de reposo y entraríamos la próxima clase con la alimentación, ¿sí? ¿Qué debemos, qué no debemos comer según las escrituras? ¿Vale? No sé si hasta caiga dudas, preguntas acerca del tema, o vamos bien. Nada más un comentario breve de lo que decías ahí, que dice, claro, eternamente o perpetuamente, y como que esa palabra no estamos acostumbrados o se nos ha olvidado, ¿no? Y más cuando dice uno, no, es que el Antiguo Testamento, vino Jesús y abolió, cambió, según, ¿no? O sea, también lo hacemos a nuestra conveniencia,
pero pareciera, a veces yo sí le digo a Abby, uy, como que sí se me hace difícil el Shabbat, ¿no? Por tantas cosas, pero finalmente luego terminamos haciendo eso, ¿no? Porque estamos con la palabra, luego ponemos, por ejemplo, de Chosen, también trajo una vez, nos dijo, pues vean la película porque finalmente es la Biblia, ¿no? A lo mejor de otra manera, pero le estamos dedicando al Señor ese tiempito, pero qué difícil es que para lo que nos conviene, somos hijos eternamente, o qué sé yo, ¿no? O vamos a estar en una eternidad con Él, pero nos dicen, hagan esto eternamente o perpetuamente, ay, como que ya no nos gustó, ¿verdad? Está muy difícil esa palabra. Nada más era, gracias. Vale, no, y sí, más cuando estamos iniciando, cuando ya, mejor dicho, nos dicen, no, es que tienes que guardar todo el sábado, o sea, las 24 horas, ¿no? Y uno dice, todo, y uno está acostumbrado 2 horas, 3 horas y ya, nada más, ¿cierto? Y después se va uno a sus quehaceres, se va uno a sus cosas, o decir el sábado y si tienes negocio y tienes que cerrarlo, no, pero es el mejor día de venta, pero es el mejor día de que hago esto, pues son decisiones, por eso yo acá nunca les he dicho, esto lo tienen que hacer, eso lo dice el Eterno, ustedes deciden si lo hacen o no lo hacen, yo siempre soy más abierta a eso es cuestión entre ustedes y Dios, pero lo ideal es que si tenemos la escritura como nuestra máxima autoridad, la Biblia como máxima autoridad, pues entonces, digo yo, no hay otra opción sino obedecer, ¿no? Eso por ese punto sí nos va a costar al principio y puede que todas nuestras vidas nos cueste en algunos pasos, puede ser que unas veces nos cueste la alimentación, otras veces nos cueste el querer levantarnos y querer estudiar y querer estar ahí y nos pasemos todo un día viendo solo películas de Dios. Posiblemente va a ser así, estamos buscando de Él y muy posiblemente eso también hable a nuestros corazones, pero lo ideal es que todo el día estemos literalmente dispuestos a escucharlo a él, ¿no? Estar pasando tiempo con él. Así como nosotros dedicamos o pasamos tiempo para nuestros hijos, nietos, esposos, pues lo mismo tenemos que dedicar un día plenamente para Dios, ¿no? ¿Listo? No sé si hay alguien, otra pregunta, comentario también lo pueden hacer, correcciones también la pueden hacer. Yo no soy sábelo todo para conocer todo, cosas que todavía me faltan, pero si tienen alguna corrección también lo pueden hacer. ¿Ninguno? ¿Todo claro? ¿Todo súper bien? Listo. Entonces pues vamos a terminar orando, ¿sí? Y con esto finalizaríamos esta clase, ya la próxima clase terminamos el tema como tal, ¿listo? Oremos y finalizamos. Señor y Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu dirección, por este entendimiento acerca del día de reposo, un día tan importante en el que tú realmente nos hablas, nos convences y fuera de eso de cargas nuestras energías, nuestras pilas para el seguir con el día a día, para seguir con todo lo que tenemos que enfrentar y sabemos que es de la manera más sabia que podemos utilizar nuestro tiempo y es dedicárselo todo a ti, Padre. Te doy gracias por cada uno de los que estuvieron acá, que seas tú hablándoles, que seas tú llenándoles y sobre todo que seas tú el que exhortes, convenzas y indiques y los guíes a hacer tu verdad, Padre, que seas tú el que los guíes, no nadie más, y que puedan ellos identificar y verte realmente en cada aspecto de sus vidas, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén.